Hola, bienvenidos al webinar DDS en SCADA y Utilities. Mi nombre es José Ramón Martínez. En este webinar hablaremos de los nuevos retos para los sistemas SCADA y Utilities. Posteriormente hablaremos del DDS. Existe mucho desconocimiento sobre DDS y aquí veremos que DDS puede ser utilizado para los problemas existentes en SCADA y Utilities. Después de ello hablaremos de cómo puede DDS resolver los retos en SCADA y Utilities. Después veremos algunos de los usos actuales de DDS en distintas industrias. Finalmente hablaremos de la relación entre NATS, mi empresa, y DDS. El tiempo total será de 45 minutos. Nuevos retos para SCADA y Utilities. Existen sistemas SCADA desde hace más de 50 años. Empezaron en los años 60, de forma sistemática. Naturalmente tiene una historia anterior que parte desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo los sistemas SCADA se han sistematizado y han surgido normas y estándares. Actualmente SCADA es un concepto, digamos, contenedor que abarca muchos términos en control industrial, desde un control local hasta un control global y distribuido. Lo que ocurre con los sistemas SCADA es que existe una gran convergencia entre distintos términos contenedor actualmente, referidos todos ellos al control industrial. Así, los sistemas SCADA se mezclan de alguna manera con los usos de agentes inteligentes, con los temas de sistemas embebidos en tiempo real, de tal forma que es muy difícil delimitar dónde empiezan unos y dónde acaban los otros. Además, a efectos de esta presentación, los problemas y los retos que presentan tanto los sistemas SCADA como los agentes inteligentes, los sistemas embebidos, todos los conceptos de Smart Cities, Smart Grids, Power Grids, son comunes y pueden ser resueltos, como veremos, por el uso de tecnologías como DDS. La industria tiende a utilizar, en este momento, la industria de SCADA y de Utilities, tiende a utilizar sistemas COTS, se está dirigiendo hacia sistemas COTS. ¿Por qué? Fundamentalmente para evitar soluciones propietarias que atan a marcas concretas y que son al final muy caras. Además, así se aprovecha el conocimiento y las soluciones de otras industrias, ya que ha habido una gran convergencia en cuanto a las necesidades de distintas industrias. Todas las industrias relacionadas con el tiempo real acaban teniendo las mismas necesidades y las soluciones que se ofrecen son similares para todas ellas. Además, con esto se pueden utilizar estándares abiertos. Con el tiempo, con la evolución, han aparecido nuevos retos en los sistemas de SCADA y en los sistemas de Utilities en general. Estos retos son más o menos comunes. Nosotros vamos a hablar de los retos en los temas de comunicación y en los temas de redes y distribución de datos. Así veremos que existen nuevos retos en las redes y en los datos en sí, y nuevos retos en la integridad de la información. Nos centraremos en estos retos porque lo que nos interesa es ver cómo DDS puede solucionar estos problemas. Evidentemente, una tecnología como DDS, como veremos, no puede sustituir a un SCADA completo. Solamente puede sustituir partes de él relacionadas con los temas críticos de la comunicación. Lo que queremos evitar es que vuelva a ocurrir, por ejemplo, lo que se ve en esta foto, el apagón de Nueva York. Una caída de un sistema con un efecto dominó, es decir, distintos subsistemas que van cayendo uno detrás de otro. Tenemos nuevos retos en temas de datos y en redes. Así, por ejemplo, tenemos distribución de datos en redes en desventaja o limitadas, como por ejemplo redes Wi-Fi móviles. Por redes en desventaja me refiero a redes
que son problemáticas, es decir, que tienen, por ejemplo, un ancho de banda limitado o que tienen interrupción de servicio. Lo que ocurre ahora es que los datos que provienen de muchos lugares distintos pueden venir a través de redes completamente distintas, heterogéneas. Podemos tener por una parte un sistema que está conectado a una red perfectamente buena y sin embargo, por ejemplo, en un Smart City podemos tener unos sensores colocados en semáforos que se comunican por Wi-Fi y en un entorno eléctricamente muy ruidoso. O podemos tener, por ejemplo, contadores inteligentes que se conectan a través de conexión inalámbrica. Toda esa información hay que integrarla. En datos lo que ocurre es que tenemos que analizar muchas fuentes de datos en tiempo real y además que vienen de múltiples fuentes. En este momento es muy fácil obtener gran cantidad de datos. El problema en el mundo actual es que la cantidad de información disponible es enorme. Por ejemplo, es muy fácil, utilizar los teléfonos móviles que hemos propuesto como elementos de datos pasivos y utilizarlos para ciertas mediciones. Lo que ocurre al final es que tenemos un enorme volumen de datos que al final alguna persona en algún sitio va a tener que analizar y utilizar de forma inteligente. Esa persona no va a comprobar todas las cámaras de vídeo disponibles, no va a comprobar todos los móviles posibles. Utilizará esa información de forma filtrada. El problema actual es el filtrado de datos. Como veremos, con DDS ese problema queda muy simplificado. También tenemos la gestión de datos de múltiples fuentes que vienen a distintas velocidades. Es decir, unos datos vienen continuamente, otros son esporádicos, otros vienen con una frecuencia, unos vienen cada minuto, cada hora, cada segundo, cada milisegundo. Tenemos que integrar toda esa información de forma que sea útil. Además, esas fuentes de datos están distribuidas geográficamente. Algunas están situadas localmente, otras están en el otro extremo de la ciudad, otras están en otro continente, otras vienen del espacio a través de satélites. Todos esos datos tienen que integrarse en nuestro sistema de control, porque hay sistemas de control remoto. Por ejemplo, si yo controlo oleoductos, puedo controlar desde Madrid todos los oleoductos de España. Tenemos además incorporaciones tardías. Los datos de ciertas fuentes no están presentes desde el principio, sino que vienen esporádicamente. Por ejemplo, puede ocurrir que tengamos contadores inteligentes. Esos contadores nos envían la información una vez al mes, o una vez al día, o una vez a la semana. Digamos que esos elementos aparecen y desaparecen como fuentes de datos. Y tienen que poder emitir esos datos e incorporarse con los mismos derechos que todo lo demás. Y además inmediatamente, es decir, no podemos permitirnos el lujo de esperar. Si yo integro una fuente de datos, por ejemplo, de sensores distribuidos de un incendio forestal, quiero que inmediatamente que exista el fuego, esos sensores empiecen a funcionar y a enviarme esos datos y yo los puedo obtener en tiempo real. Otro problema similar y relacionado es que tendremos que sincronizar datos de múltiples fuentes. Yo puedo tener, por ejemplo, un montón de cámaras de vídeo, como por ejemplo ocurre en Fórmula 1, y quiero que apunten al mismo coche y quiero obtener la información sincronizada de todos esos datos. Existe el problema de sincronizar los datos de todas esas fuentes para obtener un mapa global, para tener una información de control global. En integridad de datos, existen ahora problemas de seguridad y ciberseguridad. Todo está conectado al final a Internet, o todo puede ser accedido al final por Internet, o tiende a todo a llevar a una conexión por Internet. Por ejemplo, ayer mismo salía el caso de sistemas de control de niños en las casas que tienen vídeo. Hay una marca que resulta que esas imágenes pueden ser accedidas fácilmente y han sido volcadas a Internet. Ahora mismo hay una guerra en curso entre Israel y los países árabes, entre sus hackers, para sabotear sistemas. Han existido temas de sabotaje de sistemas industriales. Existe una enorme preocupación por ello. De hecho, ahora mismo podemos asumir que ningún sistema que tenga conectividad, que no está aislado profundamente, está en peligro. Es más, incluso los sistemas aislados, como por ejemplo los sistemas de control de centrales nucleares, están en peligro porque a través de un solo lápiz USB se puede propagar, como ha ocurrido, un virus que controle y ataque al sistema. Por tanto, la seguridad es un tema crítico en este momento.
Asociado con ello está la necesidad de tolerancia a fallos en todos los niveles. No podemos permitirnos el lujo de que todo está conectado en este momento, todas las redes eléctricas están conectadas, por ejemplo. No podemos permitirnos el lujo de que si se cae un nodo de red eléctrica en un punto determinado, arrastre en cadena todos los subsistemas y se quede sin red eléctrica medio continente. Eso puede ocurrir. No podemos permitirnos el lujo de que si se cae una torre de control del espacio europeo que conecte media Europa se quede sin poder volar. Empieza a ser crítico porque estamos en un mundo global e interconectado. Por lo mismo, hace falta un sistema de gestión de sistemas de respaldo locales y globales en todos los sitios. Es decir, si un nodo concreto se cae de la red eléctrica, tiene que poder seguir distribuyendo esa red eléctrica a esa subred. Globalmente, si un sistema de control es alcanzado por un rayo o es golpeado por ciberterrorismo, es necesario tener otro sistema alternativo de control que inmediatamente tome el mando y pueda colocarse en su lugar para poder seguir dando el servicio. No podemos apagar la central nuclear. No podemos dejar de producir electricidad. Los daños serían enormes. Además, requisitos de tiempo real. SCADA siempre ha tenido requisitos de tiempo real, digamos, no estricto. Digamos, no del orden de milisegundos. Sin embargo, estos requisitos lo que ocurre es que siguen siendo los mismos aunque las redes y aunque la complejidad ha crecido. No es lo mismo tener 10 elementos de datos que tener 1 millón de elementos de datos. No es lo mismo tener un chorro de datos posible que tener la cantidad de datos disponible en este momento. Sin embargo, los requisitos de análisis y de operativa en tiempo real siguen siendo los mismos. Es más, en algunos sistemas incluso han aparecido requisitos ya de tiempo real mucho más estrictos. Tenemos que actuar inmediatamente con la información que poseemos, y aunque ésta venga de múltiples fuentes distribuidas en el tiempo y en el espacio. Aquí es donde DDS puede ayudarnos. ¿Pero qué es DDS? DDS es el Data Distribution Service. Es un conjunto de estándares de la OMG. La OMG es la misma que, por ejemplo, tiene estándares de UML. Lo que tienen este conjunto de estándares es que gestionan comunicación en tiempo real basada en publicación y suscripción. Desde el principio son tiempo real, es decir, surgen de sistemas navales embebidos en este caso y después se estandarizan. Pero lo que se quiere garantizar siempre y en todo momento es el tiempo real lo más estricto posible. Es decir, todo está construido a partir de disponibilidad en tiempo real de la información. Lo que tenemos es un sistema de difusión de datos, es decir, los datos residen en toda la red, no residen en un nodo concreto ni en un servidor concreto, sino que están en todos los sitios al mismo tiempo. Esto no quiere decir que todos los elementos de la red tengan que tener información de todos los datos posibles. Cada elemento de la red tiene que tener información de aquellos datos que debe conocer para publicarlos y para suscribirse a ellos. No tiene por qué saber nada ni recibir la información que no le interesa. Es decir, se puede separar la red en dominios disjuntos, lo cual es muy importante para seguridad. Además de esto, existen 22 calidades de servicio para controlar las circunstancias de la comunicación. Es decir, tenemos información y tenemos la forma en que se controla cómo gestionar esa información. Toda la comunicación está desacoplada en datos. Hay una red de datos común, pero cada participante solo necesita saber aquello que quiere enviar, lo que quiere publicar y lo que quiere recibir, que es lo que quiere suscribirse. Los datos están agrupados en tópicos, que se llaman, están agrupados en grupos de información. No se envían datos como elementos sueltos, sino como conjuntos de informaciones con un sentido lógico. Es decir, enviaremos la temperatura, enviaremos los datos de un sensor concreto. La información está abstraída en elementos utilizables. Cada participante dice lo que quiere enviar y pide lo que quiere suscribirse, pero no sabe quién en principio se lo va a enviar o cuándo se lo va a enviar, ni sabe quién lo quiere recibir. Es más, puede ocurrir que incluso se envíe cierta información que nadie va a suscribirse a ella en ese momento. Por ejemplo, un sensor puede estar enviando continuamente
la temperatura local y no hay ningún sistema en ese momento conectado que esté leyendo esa temperatura. No pasa nada. O puede ser que un sensor esté esperando la recepción de datos, por ejemplo, de estado, de apagado, de información de estado, y nadie le está enviando esa información. O, por ejemplo, datos de, en un momento determinado, apagado de emergencia. Puede ocurrir que pase todo el ciclo de vida del sistema y nunca llegue a recibir esa información. Está disponible en la suscripción, está esperando que alguien se la envíe, pero no tiene por qué enviársela a nadie en ningún momento. Los publicadores y los suscriptores son ajustados dinámicamente y automáticamente por el DDS, a través del descubrimiento dinámico. Es decir, DDS permite que cualquier elemento entre en cualquier momento dentro del juego y tenga los mismos derechos que todos los demás. En pruebas que hemos hecho en NATS, en redes verdaderamente malas, con cortes y con un ancho de banda extremadamente estrecho, el tiempo de descubrimiento es de incluso de 4 segundos en algunos casos. Y antes de esos 4 segundos ya se podía enviar y recibir la información sin ninguna clase de problemas. Y además, posteriormente, cualquier elemento podía incorporarse y tener los mismos derechos que los anteriores y recibir esa información. Es decir, todo se puede ajustar dinámicamente. El propio DDS se ocupa de los detalles de saber quién está enviando, quién está recibiendo, quién envía qué, con qué calidad lo pide, etc. Como hemos dicho antes, hay un espacio global de datos, hay un espacio de datos común. El espacio global de datos es la información común que se comparte en difusión. Cada uno de los elementos conoce de ese espacio global lo que le interesa conocer, aquella información que desea publicar en ese momento y que desea recibir en ese momento. Todo es dinámico, de tal manera que no es obligatorio que se empiece declarando la publicación y ya no se pueda declarar otra. Puede ocurrir que un sistema empiece a publicar cierta información a partir de cierto momento. Podemos hacer que un sistema inteligente, un agente, empiece a publicar cierta información a partir de cierto instante. No hay ningún problema en ello. No hay ninguna pega en que se pueda hacer desde cualquier momento. Puede empezar a publicar, incluso declarar la intención de esa publicación a posteriori. Lo mismo con la suscripción. La información además puede ser compartimentada en dominios separados. El espacio global de datos puede ser visto al final como una base de datos distribuida. Es una base de datos distribuida en realidad. Los publicadores insertan nuevos datos o actualizan los existentes. Los suscriptores tienen una query sobre esa base de datos. Cada elemento, cada nodo, es un elemento de base de datos flotante, en memoria. Toda la información está en memoria flotando, como una base de datos distribuida entre un montón de nodos distintas. El DDS se ocupa, digamos, de sincronizar esa información a través de lo que se publica y lo que se suscribe. También existe la posibilidad, por supuesto, de sincronizar esa información flotante contra una base de datos física, de volcarla. Calidades de servicio. Es la segunda pata del DDS. Son las cualidades de la información, las características que asociamos a la distribución. Es decir, ya sabemos lo que vamos a enviar. Hemos dicho que vamos a enviar la temperatura de un sensor. ¿La enviamos sin más? Bueno, puede ocurrir muchas cosas con la información. La red puede ser muy mala, la red puede ser muy buena. Vamos a darle calidad a ese envío. Vamos a decidir cómo queremos que se envíe esa información concretamente. Eso es la calidad de servicio. La calidad de servicio va por cada tópico que se envía en cada elemento que lo envía. Es decir, no es general, es de cada elemento en particular. Hay 4 categorías en general. Control de recursos locales. Puede ocurrir que un nodo físicamente esté en una máquina que es peor, que tiene menos memoria, por ejemplo. No es deseable que ese nodo se caiga. No pasa nada si se cae porque, como todo está distribuido, otro nodo en su lugar podría hacer el mismo trabajo. Como veremos y hablaremos más adelante, podemos hacer que otro nodo ocupe su lugar inmediatamente sin ningún problema. Hay tolerancia a fallos. Pero tampoco es deseable que se caiga. No va a ocurrirle nada a la red, no hay compromiso en la red porque un recurso local se caiga. Pero no es deseable. Entonces, podemos establecer una calidad de servicio que determine cuánto recurso puede aguantar. Es decir, podemos decirle
Cuando llega a un 80% de memoria, deja de admitir nueva información. También podemos controlar en el espacio de la red los datos. Podemos decirle a la información que, por ejemplo, tiene que ser enviada de forma fiable, que tiene que llegar siempre. O podemos decirle a la información que no tiene por qué llegar siempre. Hay cierta información siempre que puede perderse sin ningún inconveniente. Por ejemplo, si yo estoy enviando continuamente en un sensor temperaturas y las estoy enviando, por ejemplo, cada 10 milisegundos, no pasa nada porque alguna cantidad de esa información de vez en cuando no llegue. La gráfica se puede dibujar exactamente igual. Se puede extrapolar esa información sin ningún problema. No ocurre nada. Si yo estoy enviando vídeo, por ejemplo, en tiempo real, no pasa nada porque algunos de los pequeños frames se pierdan, porque la imagen no va a sufrir menoscabo. Por tanto, podemos decirle a los datos cómo queremos que viajen. También podemos decir el orden que queremos que lleguen los datos. También hay características para el ciclo de vida de la información. Podemos decirle a la información que se envíe y además permanezca en la red, de tal manera que cualquier otro que llegue a posteriori sea capaz de obtener esa información. La información persiste en la red. Es más, podemos decirle que incluso esa información se acumule de forma histórica en la red, quede guardada de tal manera que si alguien se incorpora a posteriori y la pide, no solo reciba el último dato, sino toda la historia de esa información. Así podemos evitar, por ejemplo, pérdidas de información en enganches a posteriori y garantizamos mejor tolerancia a fallos. Otras características están relacionadas con el tiempo de la información. Por ejemplo, podemos exigir que cierta información llegue antes de cierta cantidad de tiempo. Podemos decir, esta información tiene que llegar antes de 10 milisegundos. O podemos pedir que si una información llega después de cierta cantidad de tiempo, se considere no válida. Muchas calidades de servicio de estas se pueden, además, ajustar según un modelo de oferta y de demanda. El que envía la información declara la calidad con la que la envía, y el que la quiere recibir declara cómo la quiere recibir, con qué calidad. Y si la información disponible no tiene la calidad adecuada, entonces no se recibe. Es un tema de oferta y de demanda. Eso permite además un filtrado real de datos. Ya hemos visto por encima DDS. Evidentemente DDS es un conjunto de estándares, tiene mucho más detalle técnico, pero no vamos a entrar en ello. Ahora vamos a ver cómo puede resolver el DDS los retos que hemos visto de SCADA y de los utilities. En datos, DDS está orientado a tiempo real desde el comienzo. Desde sus comienzos, todo está garantizado para tener un tiempo real lo más estricto posible. En sus usos en SCADA y en utilities es exactamente igual. Se puede hacer filtrado de datos de muchos tipos. Se puede hacer filtrado de datos, por ejemplo, con la calidad del servicio. Se puede filtrar los datos al recibirse también, por el contenido de ellos. O, por ejemplo, por la frecuencia de actualización de una instancia concreta. Tenemos un sensor que está enviando, por ejemplo, temperaturas cada 10 milisegundos, pero yo solo quiero obtener la temperatura cada segundo de ese sensor en concreto. Puedo decidir que la frecuencia que me interesa es de 1 segundo en la recepción. De esta manera podemos hacer un filtrado de información y podemos evitar que el filtrado tenga que hacerse en capas más altas. Además, como se hace, digamos, en la recepción, es mucho más rápido y la latencia, el tiempo de retención de los datos, el tiempo que se tarda en procesar la información, es mucho más pequeño. Al ser difusión de datos, DDS permite incorporar información en cualquier momento. En cualquier momento, cualquier elemento puede entrar o salir de la red de información y empezar a enviar o recibir información. Como el descubrimiento es instantáneo, no hay ningún problema. Inmediatamente se incorpora al juego cualquier cosa. Se puede sincronizar datos de distintas fuentes. Se puede hacer, por ejemplo, que en Fórmula 1 se utiliza que haya varias fuentes de vídeo de distintas cámaras y se integre en una sola recepción de datos. Se puede hacer que varios sensores estén dando la misma información de temperatura y se saque solamente un dato al final. Los datos pueden estar distribuidos en el tiempo y en el espacio geográficamente o con distintas frecuencias. Lo que nos importa es lo que nosotros queremos recibir y cómo lo queremos recibir.
No nos interesa quién lo envía ni cuándo llega. Además, como hemos dicho, hay descubrimiento, digamos, instantáneo. De hecho, es una de las bases del estándar. En redes. En redes en desventaja y en redes heterogéneas, las calidades de servicio nos permiten evitar los problemas. Se puede parametrizar con calidades de servicio casi todo. Desde el tamaño de los paquetes que se envían hasta el número de veces que se vuelven a reenviar en caso de pérdida, hasta el tamaño de las salvas que se utilizan para saber si un nodo remoto sigue vivo, todo se puede parametrizar. De tal manera que hay experiencias en redes extremadamente malas, ruidosas, con anchos de banda extremadamente estrechos, con múltiples cortes, en las cuales se puede ver que no hay ningún problema en enviar la información. Por ejemplo, existen experiencias de envío de vídeo sobre Wi-Fi y no hay ningún problema. De hecho, se puede procesar en tiempo real. No tiempo real estricto, pero tiempo real. Existe flexibilidad y escalabilidad, desde un sistema embebido hasta redes de redes. No hay ningún problema en conectar cualquier cosa. Además, el estándar, aunque ya cubría temas de redes en desventaja, está evolucionando aún más en las últimas versiones hacia esos temas. De tal manera que se están empezando a implementar nuevas cosas para redes que son de muy mala calidad. Por ejemplo, cada vez que yo envío un dato y digo que tiene que llegar con total seguridad, es decir, que es fiable, desde el otro extremo se envía un acknowledge, se envía un dato de ha sido recibido. Lo que puedo hacer ahora es agrupar esos acknowledge. Puedo decir, no me envíes un recibido por cada dato, sino por cada grupo de datos. También, por ejemplo, se puede hacer quorum writers, que se llama. Podemos hacer, por ejemplo, que la información de 5 sensores se envíe conjuntamente. Hasta que no estén los 5 sensores con los datos, no voy a enviar esa información. En sistemas de sistemas ha habido también bastante evolución. Se ha incorporado el descubrimiento, de tal manera que si yo conecto mi red local o lo que sea con otra red mucho peor, puedo descubrir inmediatamente todos los elementos disponibles en la otra red. Evidentemente este descubrimiento lo hace por debajo de DDS y no tenemos que preocuparnos en absoluto por ello. Nosotros podemos dar por hecho que todo está descubierto y enviar y recibir información desde el primer momento. Cómo lo haga o lo que haga no nos tiene que importar. En integridad de datos. La integridad de datos se establece en la propia comunicación. Es decir, si tú declaras que un dato es fiable o declaras un quorum writer, entonces la información te va a llegar. Cómo haga el sistema para hacértela llegar no te importa. Tendrá que reintentarlo, tendrá que volver a mandar la información, tendrá que hacer las cosas de otra manera. Tú puedes exigir una calidad de servicio estableciéndola y la integridad te la mantiene la propia red de datos, el propio DDS en este caso. Además, existe una parte del estándar actualmente, y existe ya en todos los productos de las últimas versiones, temas de seguridad. Existe, por ejemplo, cifrado, la información puede ser cifrado además de alta calidad, digamos, algoritmos de 128 bits, etc. Existe autentificación y existe separación física en dominios. De tal forma que la información puede ser separada en elementos disjuntos, tal que ciertos nodos no van a ver siquiera nada de la información que no les interesa. El estándar está avanzando hacia tener más temas de seguridad. Hay una parte del estándar que está en beta ahora mismo sobre ese tema. El problema que existe actualmente es que la industria no sabe realmente qué necesita en cuanto a seguridad. Todo el mundo sabe que necesita temas de seguridad, pero nadie tiene muy claro los detalles. Y además hay otro problema, y es que la seguridad, digamos que es anti-distribución. Si yo cifro los datos, estoy perdiendo tiempo, por tanto empeoro mi rendimiento, lo cual va contra el tiempo real. Si yo exijo una autentificación estricta a través de un servidor, estoy creando un punto de fallo único, estoy creando una tolerancia a fallos peor, y eso es muy malo, eso va contra la difusión de datos.
etc. Tolerancia a fallos, DDS la proporciona en múltiples niveles. En cada participante, en cada nodo en concreto, existe una calidad de servicio de tolerancia a fallos. De tal manera que si el nodo cae, se puede hacer que se vuelva a levantar y se vuelva a unir automáticamente. En la propia red también existe tolerancia a fallos. Es decir, si la red está en difusión, no hay puntos críticos. También se puede hacer por plug and play. Todo se puede añadir dinámicamente, por tanto, podemos hacer que la tolerancia a fallos vaya por ese punto. Cada uno de los participantes en DDS, por debajo, digamos, es consciente de quiénes están enviando la información que desea. Entonces, lo que hace es, de vez en cuando, mandarles unas salvas pequeñitas para ver si siguen vivos. Y si no responden en un cierto tiempo, los declara muertos, declara que no están. Esa información se puede utilizar, por ejemplo, para hacer que un nodo se levante dinámicamente en lugar de uno que ha caído. Si un nodo de control cae, podemos hacer, por ejemplo, que se levante otro en su lugar. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, podemos tener redundancia en los nodos que están controlando un sistema. Podemos hacer que tengamos al mismo tiempo varios nodos controlando el sistema. ¿Qué ocurre en ese caso? Lo que ocurre es que le damos a la información de cada nodo una calidad de servicio que se llama fuerza de la información, de tal manera que la información del centro principal de control prevalece sobre la información de los demás centros de control. Pero si este centro principal cae, los demás centros pueden seguir enviando esa información sin ningún problema. Otra posibilidad de tolerancia a fallos es que si yo engancho cualquier nodo a posteriori, si me cae un nodo y lo engancho otro después, este nodo puede recibir la información atrasada que está guardada en el histórico. DDS se utiliza en muchos ámbitos industriales. DDS surgió a partir de sistemas navales en tiempo real, pero ha ido evolucionando de una manera tremenda en muchísimos ámbitos industriales distintos. Hoy en día se utiliza mucho en simulación, en toda clase de simuladores, en simuladores de simulaciones conjuntas, por ejemplo. En NATS lo utilizamos para simuladores, por ejemplo. En sistemas embebidos en tiempo real, en sistemas SCADA, hay ejemplos de utilización industrial, en Smart Grids, en agentes inteligentes, en juegos de red, en casinos, en Fórmula 1, en miles de usos distintos a los que originalmente se pensó. De hecho, estos usos son reales, no son usos de I+D, sino que se utiliza realmente en procesos. DDS está establecido como estándar desde el año 2003, aunque tiene una historia anterior, y surge, como hemos hablado, de los temas de navales embebidos en tiempo real. Por tanto, su núcleo principal está en este momento en los temas militares. En Estados Unidos, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el todopoderoso DoD, lo tiene como sistema de referencia para sistemas embebidos y para sistemas de simulación. Así, por ejemplo, la plataforma Aegis de los barcos lo utiliza para sus comunicaciones. Los UAVs los utilizan. También se utiliza muchísimo ahora mismo en simulación. Hay simuladores de todo tipo que utilizan el DDS como su columna vertebral de comunicación. Hay ejemplos de sistemas SCADA, hay ejemplos de sistemas embebidos. Se utiliza, por ejemplo, en Fórmula 1 para sincronizar vídeo. Se utiliza, por ejemplo, en tractores para comunicación vía satélite. Se utiliza para transmisión de imagen, para transmisión de voz, para transmisión de señales industriales. También se utilizan algunos sistemas del espacio. Concretamente en SCADA. En SCADA tenemos, por ejemplo, hay muchos ejemplos, está el ejemplo de la presa Grand Coulee. La Grand Coulee es una presa construida en Estados Unidos en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y es la quinta presa mayor todavía en el mundo. Produce una gran cantidad de energía eléctrica. Lo que se hizo hace muy pocos años es volver a cablear, digamos, toda la comunicación del SCADA. Y eso se hizo a través de DDS. De hecho, el proyecto ha tenido muchísimo éxito
y es un proyecto piloto para otras empresas en Estados Unidos. Además, en Estados Unidos hay una enorme preocupación por el tema de la seguridad, por ejemplo, en los pantanos. Otro ejemplo es en Siemens, en Brasil, en el 2006, es el sistema de adquisición de datos de oleoductos y gasoductos distribuido. Power Control en Estados Unidos, por ejemplo, sistemas de comunicación en el metro de Ámsterdam, la comunicación en el metro de París, el sistema de cielos europeo tiene también temas de DDS. Es decir, se utiliza en muchísimos ámbitos industriales que no eran originalmente los pensados, porque se aprovechan todas las capacidades de las que hemos hablado. ¿Cuál es nuestra relación de NATS con DDS? NATS distribuye un producto de DDS llamado OpenSplice. OpenSplice es de la empresa Pristec y es uno de los productos líderes en el mercado de DDS. De hecho, es uno de los mayores influenciadores en este momento sobre los estándares. Y está muy cercano a la industria. Por ejemplo, en temas de seguridad, a nosotros nos preguntan sobre las necesidades de la seguridad industrial. En grandes proyectos, muchas de las cosas que ellos establecen o hacen, posteriormente las transfieren a los estándares. Tienen la particularidad de que tienen una versión gratuita que se puede descargar con licencia LGPL gratuitamente desde la red. Desde opensplice.com se puede bajar la versión actual y se puede utilizar sin ninguna clase de restricciones. Y evidentemente no dan soporte, aunque existe una gran comunidad y un gran foro donde se puede hacer toda clase de preguntas. Naturalmente tiene una versión comercial de pago que incluye más capacidades y además incluye un montón de herramientas adicionales, un gran número de add-ons. OpenSplice DDS tiene de forma nativa API sobre C++, API sobre Java y API sobre .NET. Lo que quiero decir con esto es que no es que tenga una envoltura .NET o una envoltura Java sobre un núcleo de C o C++, sino que directamente es Java y es .NET. Da la misma funcionalidad en los tres, por supuesto. Se distribuye sobre muchos sistemas operativos, Linux, Windows, sistemas de tiempo real, etc. Sus descargas, para que se haga una idea, llevan más de 20.000 descargas gratuitas de su producto, con lo cual lo que ocurre con ellos es que, como ellos mismos dicen, es que no saben realmente muchos de los usos que se está dando ahora mismo a sus productos. Hay muchos proyectos pequeños que se hacen con la versión gratuita y que no tienen control de ellos, que nunca llegan a pedir soporte, por ejemplo. NATS con DDS. NATS comenzó utilizando DDS en el 2004. Construimos originalmente un simulador de cabina utilizando DDS. Posteriormente hemos construido aplicaciones y hemos construido un framework completo de simulación sobre DDS y HLA, que interopera DDS y HLA. Entonces tenemos una gran experiencia utilizando DDS. Sabemos cómo implantarlo, sabemos cómo escalarlo, sabemos cómo gestionar la escalera de servicio. Tenemos un gran contacto con OpenSplice y podemos ayudar a cualquier implantación de OpenSplice DDS.